Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el TIP, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan la Riaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara, el día 22 de diciembre, o lo que es lo mismo, el Día de la Salud, el que vivimos hoy en España, y también para algunos afortunados el Día de la Lotería, a los que les haya tocado. Hoy en nuestro magazine tenemos dos temas de lo más variado. En primer lugar, vamos a comenzar hablando con una notaria, con Alicia Aragoncillo, del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, que nos va a solucionar algunas dudas de las que nos surgen cuando acudimos a solicitar algún servicio de notaría. En este caso, hablaremos de los poderes preventivos. Después vamos a ser invitados a correr en una carrera popular Guadalajara, que va a tener lugar este próximo domingo, organizada por la Camada, con los perros como protagonistas y donde todos, eso sí, tenemos una cita este domingo. Así que estos son los dos temas para la tarde de hoy. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Comenzamos, como bien les decía, solucionando algunas de las dudas que muchos, sobre todo no estando en casa, nos pueden surgir cuando tenemos que hacer uso de los servicios notariales. Para ello nos acompaña Alicia Aragoncillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además, lo primero de todo, agradecer la colaboración por parte del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha en este espacio, ¿no? Solucionar estas dudas, ¿no? Dudas habituales que nos puede surgir, ¿no? A la hora de hacer determinadas gestiones para las que sí o sí necesitamos un notario en nuestras vidas, porque hay algunas que son irrevocablemente, necesitamos un notario que esté ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias primero a ustedes por contar con nosotros. Para nosotros la verdad es que es una oportunidad porque es importante que la gente sepa la función de asesoramiento que tenemos los notarios, que además es una función gratuita. Y que sepan que tienen que venir a las notarías a preguntarnos sobre todas las dudas que tengan en cualquier materia jurídica, que estaremos dispuestos a atenderles. Vamos a elegir cada prácticamente un mes un tema relacionado con la notaría para poder ir tratando sobre él. En esta ocasión habéis elegido el tema de los poderes preventivos. Es un tipo de poder, pero ¿en qué consiste este poder preventivo? Vamos a ver, lo primero es saber qué es un poder. Un poder es un documento notarial por el que nosotros autorizamos a una persona de nuestra confianza para que pueda realizar un acto determinado o para que pueda realizar una serie de actos en general. Los poderes, en el momento en el que la persona que los hace pierde la capacidad, esos poderes en principio quedan sin efecto, ¿vale? Esa es la regla general. Ahora bien, en este tipo de poderes, la característica que tienen es que nosotros podemos establecer en el poder que, aunque nosotros perdamos la capacidad, la persona a la que se lo hemos dado va a poder seguir actuando en nuestro nombre. ¿Qué ventajas tiene utilizar este poder preventivo? Vamos a ver, las ventajas fundamentales son que en el supuesto en el que se produce esa situación de incapacidad, la persona, el apoderado, va a poder seguir actuando de manera que no va a hacer falta acudir a un proceso de incapacitación y a un nombramiento de tutor. Vamos a ponerlo en un ejemplo claro. Supuesto de persona mayor que se le diagnostica una enfermedad degenerativa. Si esta persona ha otorgado un poder preventivo y sus hijos o la persona de su confianza necesita realizar cualquier acto en relación a su patrimonio, va a poder hacerlo. ¿Qué ocurre si no tenemos el poder preventivo? Si no tenemos el poder preventivo y esa persona ya no tiene capacidad, obligatoriamente hay que ir a un proceso judicial de incapacitación. Se va a nombrar un tutor y para realizar determinados actos, como por ejemplo para la venta de una vivienda, va a hacer falta la autorización judicial. Esa es la ventaja fundamental. Eso sí que ocurre muchas veces, además es muy importante por el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque nos ocurre a veces que vienen personas al despacho y dicen, oye, mira, que mi madre, mi padre está ingresado en una residencia y necesitamos vender la vivienda
para poder pagar los gastos de la residencia. Y queremos que vaya usted y que haga un poder. Vas allí y te encuentras con que la persona ya no tiene capacidad para hacerlo. Con lo cual hay que ir al proceso de incapacitación y a la necesidad de la autorización judicial posterior. Por lo tanto, ¿cuándo se puede solicitar? ¿Cuándo sería el momento idóneo si estamos planteándonos un poco esta opción de solicitar ese poder preventivo? Pues vamos a ver, lo fundamental es que la persona tiene que tener capacidad en el momento en el que lo haga. ¿Vale? El momento exacto no importa, ¿no? Pero tiene que tener capacidad. ¿Cuándo es recomendable? Pues, por ejemplo, yo, ¿cuándo lo recomendaría? Por supuesto, en todas aquellas personas a las que les diagnostiquen una enfermedad degenerativa, que ya saben que va a haber un momento en el que van a perder la capacidad. Con lo cual, pues es la oportunidad de tu poder designar a una persona de tu confianza que sea la que te represente. Pero también en otros supuestos sería interesante, pensemos en personas que practican actividades de riesgo. Claro, si yo me dedico yo soy un alpinista y tengo el riesgo de sufrir un accidente, pues si tengo otorgado un poder de estas características, bueno, pues también a la gente que tengo alrededor le facilito mucho las cosas. Cuando se realiza este poder preventivo tienen que acudir las dos personas, ¿no? Tanto la persona que lo va a solicitar como el que va a ser apoderado. No, es suficiente la persona que da el poder. O sea, que... Es la única que hace falta que acuda a la notaría. ¿Y en qué momento se notifica al apoderado que él es el apoderado? ¿Se hace alguna notificación por parte de la notaría? No, se lo tiene que notificar la persona que otorga el poder, porque además para poder utilizarlo, esa persona va a tener que ir con el documento en mano para acreditar que él es el apoderado. O sea, que realmente quien le da el poder de forma física, por así decirlo, es el propio... Poderdante se llama. ¿No? Eso es. La persona que da el poder, sí señora. ¿Cuáles son un poco las recomendaciones para las personas que nos están escuchando a la hora de realizar este tipo de poder? ¿Qué es lo que tienen que saber y qué es lo que tienen que tener muy seguro, ¿no? Muy en cuenta. Vamos a ver, lo primero es que hay que distinguir dos tipos de poderes. Vamos a ver, tenemos por un lado lo que son los poderes preventivos propiamente dichos, que son aquellos que los damos en previsión de que vayamos a perder nuestra capacidad. Y luego, por otro lado, lo que serían los poderes con subsistencia de efectos, que son unos poderes que los damos a día de hoy, que empiezan a surtir efectos a partir del día de hoy y que después van a seguir surtiendo efectos a pesar de nuestra incapacidad sobrevenida. ¿Cuál es la recomendación fundamental? La confianza de la persona en la que demos esos poderes. Es decir, por un lado, ver qué situación tenemos y cuál de estos dos tipos de poderes son los que nos interesan, y luego la más importante de todas. Es decir, vamos a darle facultades a una persona cuando además ya nosotros no vamos a tener capacidad para controlar qué es lo que está haciendo. ¿Cuál es el requisito que tiene que cumplir este apoderado a pesar de la confianza que nosotros tengamos en esa persona? ¿Tiene que cumplir algún tipo de requisito? No hace falta ningún requisito, simplemente que sea mayor de edad, por supuesto, que tenga capacidad también, y la fundamental, lo que hemos hablado, que sea una persona de absoluta confianza. También es posible establecer dentro de estos poderes mecanismos de control del propio apoderado, y también es posible, o sea que sería interesante el establecer un sustituto del apoderado. Vamos a pensar en el siguiente supuesto, matrimonio, en el que dicen, bueno, pues nos vamos a dar los poderes el uno al otro. Mutuamente. Si al final pierden la capacidad los dos, esos poderes ya no nos valen. Entonces, en ese caso sería muy interesante nombrar a otra persona en sustitución, como por ejemplo uno de los hijos. ¿Se podría hacer en el mismo nombramiento tener las dos personas? Es decir, tener el primer apoderado y, por así decirlo, ese segundo apoderado o suplente, ¿se haría en el mismo acto? Sí, en el mismo documento. Nosotros en el mismo documento se hace constar, bueno, pues para el supuesto en el que esta persona que he designado no pueda, pues o porque ha fallecido o porque no tiene capacidad ejercer estas facultades que le he dado, pues quiero que sea mi apoderado esta otra persona. ¿Cuáles son los riesgos que tienen estos poderes preventivos, si es que tiene alguno? Pues el riesgo que tienen todos los poderes, que es el de un abuso por parte de la persona a la que damos el poder.
En este caso, además, yo creo que más agravada, porque si se da además en el supuesto en el que la persona ya ha perdido la capacidad, pues es más difícil controlarlo. De ahí esa necesidad de la confianza total en la persona a la que se lo hemos dado. ¿Estos poderes son poderes definitivos o se pueden anular? Es decir, si nosotros vemos algún tipo de cambio de actitud en el apoderado, ¿es, por así decirlo, reversible? El poder se puede revocar en cualquier momento y en cualquiera de las 3.000 notarías que hay en España. ¿La gente conoce este tipo de poderes, los poderes preventivos? ¿Los conocen? ¿Saben que existen? Muy poco. Muy poco. La verdad es que es una figura que proporciona una cantidad de facilidades tremenda, y en cambio la gente no la conoce. La gente viene al despacho y pocos preguntan directamente por un tipo de poder de estos. Tú allí lo que haces es aconsejar. Esto nos pasa muchas veces, que la gente viene a hacer otro tipo de poder y acaba haciendo un poder preventivo. Porque a lo mejor sí que vosotros lo dais a conocer. Claro, ¿no? Les explicamos. Cuando vienen a la notaría, pues les explicamos que existen este tipo de poderes, todas las ventajas que tienen y los inconvenientes, por supuesto. Y sí que es verdad que hay mucha gente que dice, no, pues entonces yo lo quiero preventivo. Ya, ¿cuál es el coste? Porque también muchas veces la gente tampoco desconoce cuánto puede costar estos trámites, por así decirlo. Bueno, pues el precio oscila, ¿vale? Pero unos 80 euros más o menos, con eso es lo que viene a costar más o menos un poder preventivo. ¿Y a partir de qué momento realmente se haría efectivo? Es decir, una vez que yo tengo al apoderado, yo he firmado un poder preventivo, ¿a partir de qué momento esa persona puede empezar a hacer uso de él? Pues es lo que hablábamos, depende de qué tipo de poder preventivo haga. Si hago un poder preventivo en sentido estricto, ese poder solo va a empezar a funcionar cuando yo ya no tenga capacidad, lo que debe demostrarse en la forma que yo haya establecido. Todo eso entonces queda registrado en el documento. En el documento, claro. Sí. Yo en el documento digo, vamos a ver, yo quiero que este poder empiece a surtir efectos cuando me falte la capacidad. Y esto deberá demostrarse mediante certificado de médico especialista. ¿Quién se encarga entonces de conseguir ese certificado o todo lo que se necesite para justificar que la persona ya no está con las facultades? ¿El apoderado en ese caso? El apoderado, que es la persona que quiere actuar. Entonces, este sería el poder preventivo estrictamente. En cambio, en el poder con subsistencia de efectos, empieza a surtir sus efectos desde el momento mismo en el que lo hacemos. Y la característica está en que, a pesar de que yo pierda la capacidad, la persona que me va a representar va a poder seguir haciéndolo. ¿Vale? O sea, esa es la diferencia. Momento en el que empieza a surtir efecto, o desde el momento en el que se produce la incapacidad, o bien desde el día de hoy, pero con los efectos se alargan a pesar de que exista una situación de incapacidad. Comentábamos que la gente, a raíz de conocerlo y sobre todo por vuestra parte, sí que está haciendo uso de estos poderes, está empezando un poco a solicitarlos. ¿Cuáles son un poco las sensaciones que se lleva la gente que sí que ha podido tener un poder de este tipo, ¿no? Porque sobre todo es el ahorro de trámites, ¿no?, que se llevan, ¿no? Si no tengo que luego demostrar una incapacidad, sino que lo preventivo, efectivamente la propia palabra lo indica, me adelanto a lo que va a pasar para evitar unos trámites que además en una situación complicada aún me van a complicar más la vida. Sí, la gente que los ha tenido que utilizar ante una situación de incapacidad, la verdad es que está muy contenta y muy satisfecha porque han podido hacer frente a situaciones a las que probablemente no habrían podido hacerle frente. Por lo que hablamos de tiempos, el supuesto pues, de necesidad de que tengo que vender una casa, de que tengo el comprador y que si me tengo que meter en una incapacitación, en un nombramiento de tutor y en una autorización judicial, es que pierdo al comprador. ¿Vale? O sea, esa es la ventaja fundamental. Ahora bien, sí me gustaría dejar clara una cosa, y es que el proceso de incapacitación judicial hay muchas veces que es recomendable hacerlo. A pesar de que tengamos otorgado un poder preventivo. O sea, que sí que sería recomendable tenerlo también. Hay ocasiones en las que sí. ¿Por qué? Porque con ese procedimiento de incapacitación judicial protegemos
a la persona que tiene falta de capacidad. De manera que si hay alguien que pretende estafar a esta persona, los actos que realice esa persona al ya ser declarada judicialmente incapaz son nulos. De manera que es un mecanismo de protección de la persona. Bueno, pues creo que ha quedado más o menos, ¿no? Bien explicado, ¿no?, en qué consiste un poder preventivo, sobre todo para la gente que nos está viendo, para que les quede claro y sobre todo que no tengan miedo, como bien decías, a acudir a los servicios, a los notarios, ¿no?, a conoceros de cerca, a recibir vuestro asesoramiento y vuestros servicios. Muchas gracias, Alicia Ragoncillo, por acompañarnos en la tarde de hoy y nos seguimos viendo. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues vamos ahora a poder ver cuáles son las salas de